Hola mis amigos, Dios los bendiga a ustedes. Que el Espíritu Santo venga a dirigir esta meditación, de manera que no deje ninguna duda con respecto a las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios como historia, es una cosa. Usted quiere saber hasta el final de la historia. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, buscando, anhelando, deseando conocer al autor de ella, el autor de la palabra, ahí ya es otro asunto. Y Dios sabe. Lo padre es que Dios sabe, Él conoce, Él sabe, Él sabe. Aquellos que están, Él conoce y reconoce, Él aquellos que están interesados en buscarlo y aquellos que están interesados en recibir sus bendiciones. Es muy interesante eso, muy interesante. Nosotros, cuando hablamos ayer sobre Lot y hemos hablado sobre Lot, nosotros no hablamos de eh, de un elemento que hizo desviar la cabeza de Lot. Porque Pedro dice que Lot era un hombre justo. Él era un hombre justo, pero murió como si fuera injusto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Lot, en lugar de apaciguar aquella situación de sus siervos con los siervos de Abraham, ¿por qué Lot no fue a resolver aquello? Mira, vamos a nosotros cada quien, aléjese un poquito de los animales de ellos y nosotros vamos a alejar los nuestros para otro, para que no haya... Porque yo, si fuera Lot, yo no querría dejar jamás la compañía de mi tío Abraham. Si yo fuera Lot. Pero Lot, él fue influenciado. Seguramente él fue influenciado. Y la historia muestra eso. ¿Quién influenció a Lot? Su esposa. Su esposa. Obispo, ¿cómo sabe usted que usted no quiere adivinar lo que pasó? No. Mm-mm. La mujer de Lot fue, digamos así, fue una espina en su carne. Porque vean cómo dice el texto sagrado. En el versículo capítulo 13 de Génesis, capítulo 13, dice así en el versículo 11. Entonces Lot escogió para sí todo el campo de Jordán y partió Lot para el oriente y se apartaron uno del otro. Y habitó Abraham en la tierra de Canaán y Lot habitó en las ciudades de los campos. Y levantó sus tiendas hasta Sodoma. Ahora, él estaba caminando con Abraham y Abraham vivía de tienda en tienda. Abraham nunca hizo nada en una ciudad. Siempre él anduvo, él habitó en tiendas desde que salió de Harán.
años atrás. Él habitó en tiendas, pero Lot, influenciado seguramente por su esposa, lo motivó a ir a la ciudad. Es como aquella mujer que se queda insistiendo para ir a un centro comercial. Ay, quiero ir al pasear. ¿Y por qué no vamos al centro comercial? Y compran cosas que ni pensaba en comprar, no necesitaba. Compra aquello que vio y le gustó. Normalmente es así. Lot, pobre, él era dirigido por su mujer. Porque allá en la historia dice que cuando Dios fue a destruir a Sodoma y Gomorra, donde estaban habitando Lot y su familia, sus dos hijas, entonces Dios envió un ángel ir allá para, para salvarlos. Pero ella, la familia no quería salir de ahí, la mujer no quería salir de la ciudad, porque la ciudad tenía todo, la ciudad tenía la comodidad, lujuria, diversión, los novios de las hijas, Lot estaba allá y bueno, en fin. Pero la mujer de Lot era tan incrédula, que cuando Dios habló para que ellos salieran de la ciudad de Sodoma y fueran por las montañas, que no miraran hacia atrás. Pero ¿quién miró hacia atrás? ¿Quién quiso mirar hacia atrás cuando llovió? Llovió fuego del cielo. ¿Quién quiso hacerlo? ¿Quién miró hacia atrás? De los cuatro eran Lot, su esposa, dos hijas. De los cuatro salieron rumbo a las montañas. Pero la mujer de Lot quiso mirar para atrás. Ella miró para atrás. Y cuando ella lo hizo, ella se convirtió en una estatua de sal. Es lo que está escrito. Porque ella se convirtió en una estatua de sal. Porque ella desobedeció a la orden de Dios, no mires hacia atrás. Ella quiso hacerlo y se convirtió en una estatua de sal. Entonces yo veo que la mujer de Lot fue una, digámoslo así, la gran responsable por las decisiones de Lot. Y Lot terminó estando solo. Su vida fue una vergüenza porque las hijas de él, cuando ellos estaban solos, una de ellas le dio vino a Lot y él tomó mucho. Y embriagado ella lo poseyó. La hija lo poseyó al padre. Exactamente, las hijas de Lot poseyeron a su padre después que le dieron vino y ellos tuvieron dos hijos. Esos dos hijos vinieron a transformarse en dos pueblos, enemigos fuertes de los hijos de Abraham. Vean cómo es la historia, ¿no? Enemigos fuertes, pero desaparecieron. Entonces esos pueblos desaparecieron. Y de ahí, amiga, nosotros aprendemos con la historia quién es de Dios, quién tiene la dirección del Espíritu Santo. Mira y lee, medita, evalúa, pesa esas palabras.
de la intención de Lot en querer vivir en la ciudad, seguramente fue su esposa. Y más tarde se convirtió en estatua de sal. Entonces, cuando una persona, ella busca y recibe el Espíritu Santo, ella tiene la dirección divina para lo que es correcto y para lo que está mal. Ella ve en la palabra de Dios más los ejemplos, porque la palabra de Dios exhibe todo lo que pasó, lo exhibe. No lo trae con todos los detalles, pero quien busca realmente saber lo que pasó en el pasado, el Espíritu Santo orienta, da la dirección e inspira. Entonces, yo aprendo mucho en verdad, gracias a Dios, con la historia de Abraham, porque allí yo vi un hombre, como todos nosotros, sujeto a errores. Él también se equivocó, Abraham se equivocó, pero Dios es quien juzga y Dios es quien decide. Y Dios lo considera un hombre justo, amigo de él, porque Abraham obedecía la palabra de Dios. Ya los que desobedecían la palabra de Dios, como el caso de Lot, Lot estuvo solo. La esposa se convirtió en estatua de sal, las hijas de él lo poseyeron, tuvieron 2 hijos y los pueblos cuyos pueblos no permanecieron. No hay, el nombre de Lot es borrado. Solo él se quedó solo hasta morir. Los hijos de las hijas o los hijos de él no, no crecieron. Y creo que eso fue a causa de Dios, para que la vergüenza de Lot no permaneciera por toda la historia de la humanidad. Ahora, pongan atención a lo que les voy a decir. La Biblia dice y enseña muy interesante. Vamos a ver allá, hablando de la historia de la humanidad, vamos tantito allá con el profeta Isaías. Con el profeta Isaías, capítulo 51, que dice así. Miren, Isaías capítulo 51, versículo 1. Miren lo que Dios dice. Miren lo que Dios dice. Caray, eso es muy fuerte. Todo es muy fuerte aquí en la escritura. Él dice así: Oídme vosotros los que seguís la justicia. O sea, quien sigue la justicia, quien busca vivir una vida recta, justa, no es perfecto, pero sigue la justicia, obedece la justicia. Entonces Dios dice así: oídme, oídme. Oídme vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Punto. Miren, entonces ahora nosotros entendemos quién es llamado y quién no es llamado por Dios. Quién es escogido y quién no es escogido por Dios. ¿Por qué Dios llamó a Abraham y no le dio importancia a Lot? Porque Lot seguía a Abraham, su tío, de vista con la intención de ser heredero de él, ya que Abraham era de edad avanzada, su esposa también, y ella era estéril. Entonces, Dios escogió justamente a un hombre
imposibilitado de tener hijos. Escogió a un don nadie que estaba destinado a tener su nombre borrado de la historia. Dios escogió a ese hombre, pero ¿por qué Dios escogió a Abraham y no escogió a Lot? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los dos estaban allí, allá en Harán. Abraham tenía un padre llamado Terá y tenía su casa o su comercio de dioses. Él fabricaba dioses de palo, de piedra, de metal y vendía. Y la ganancia de él era extremadamente grande. Entonces, Abraham, nosotros vemos en la historia, nosotros entendemos entre líneas, Abraham quería tener hijos y buscó en aquellos dioses de su padre que vendía, pero ningún dios atendió nada. Entonces hubo un determinado día, que Abraham se indignó en contra de aquellos dioses y pateó todo, digámoslo así, la expresión. Rompió todo. A causa de eso, la familia tuvo que huir allá de Ur de los Caldeos. Era una ciudad próspera. Los padres de él eran prósperos, pero a causa de esa actitud, él suscitó una persecución en contra su familia. Y Terah salió de allá y fue para Canaán. Y en medio del camino, junto a la ciudad de Harán, que es en Turquía, y allí se instaló y se quedó enfermo, murió. Entonces Abraham siguió y se quedó allá en Harán. Pero Abraham ahora, él tenía ya pateado todo a causa de haber creído en los dioses y nada había pasado. Y él estaba correcto. Él estaba correcto. Porque si Dios existe, esa es mi fe. La fe inteligente es esa. Si Dios existe, entonces Dios tiene que revelarse para nosotros, para que nosotros podamos adorarlo, seguirlo. Abraham no tenía conocimiento de Dios, pero él tenía conocimiento de lo que era justo y de lo que era injusto. Abraham tenía conocimiento de, de haber un Dios, un todopoderoso, porque no era posible. Él ya había buscado en todos los dioses todo lo que pudo y nada aconteció. Pero dijo, a ver, no, a ver, ¿quién creó los cielos y la tierra? Eh, ese mundo en la noche, mira cómo es hermoso el nacer del sol, vea la lluvia, las estaciones, los animales. Alguien tuvo que haber creado esto. Él pensó y él razonó así. Y entonces Abraham no solo era un hombre correcto, justo, seguía en la justicia, pero también buscaba el Dios desconocido. Y eso es lo que veo, así es como entiendo, así es lo que interpreto en ese texto, cuando Dios dice, oídme vosotros, los que seguís la justicia, los que andan en justicia, los que viven en justicia, porque Dios es justo, Dios es justicia. Los que buscan al Señor, o sea, usted está buscando a Dios, ¿dónde? Mira, yo fui con fulano, ciclano, nadie me escuchó, nadie me ha oído, ya no aguanto más. De ahí Abraham se indignó y rompió todo, y de ahí fue perseguido a aquel lugar, era idólatra. El rey allá de Ur era idólatra.
Entonces, obviamente, él vino a perseguir la familia de Abraham y Abraham se fue. Pero él buscaba al Señor. Él no sabía quién era. Él no conocía al Señor. Pero sabía que existía alguien, porque él amaba la justicia. Él seguía la justicia. Entonces, él seguramente, con absoluta certeza, él era ese hombre allí que seguía la justicia y buscaba conocer el Dios vivo. Entonces Dios dice, oídme vosotros los que seguís la justicia, o sea, que están en el camino de la justicia y que están buscando conocerme. De ahí, en el versículo 2, él dice así, el propio Dios dice, primero él dijo, en el primer versículo, él dijo, oídme vosotros los que seguís la justicia, o mejor, que seguís la justicia y que buscáis el Señor. En el versículo 2, él dice, mirad a Abraham, vuestro padre. Mirad a Abraham, vuestro padre. Él está hablando, Dios está hablando a través del profeta Isaías. Entonces, miles de años ya habían pasado, o centenas, o casi muchos años, no importa. Lo importante es que Isaías era fruto de Abraham, era un hijo de Abraham. Entonces Dios habla a través de Isaías. Mirad a Abraham. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Porque siendo él solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Eso es lo que Dios quiere hacer con todos. Pero con todos, obispo, sí, con todos. Todos, sí. Él quiere hacerlo con todos. Usted está solo, sola. Él está llamándole. Y llamando para bendecirlo y multiplicarlo. Pero la pregunta es, ¿quién ha dado oídos para escuchar a Dios? Solo ha tenido oídos para escuchar a Dios los que están caminando en justicia, que aún en religiones falsas, en lugares falsos, ante dioses falsos, esa persona es sincera, ella está allí creyendo, él tal vez sea el Dios y se queda allí, pero la vida es justa y viene en justicia. Pero la persona está ante el palo, la piedra, el metal para buscar a Dios. Entonces, Dios ve la sinceridad, ve quién está realmente inclinado para la justicia, que están en justicia, que buscan vivir en justicia, que sigue la justicia, que sigue lo que es correcto y sabe que lo malo es malo. Entonces la persona vive una vida con esa justicia. La justicia personal, la conciencia, porque Él nos da conciencia de lo que es justo y de lo que es injusto. Yo ya les comenté, permiso. Un joven me dijo así, obispo, mi sobrino, estábamos platicando sobre este asunto y él me dijo así, mi sobrino, o su sobrina creo, 2 años. La mamá estaba amamantando al hermano que había recién nacido. Y entonces, aquella niña de 2 añitos, con celos del hijo,
del hermanito de ella, empezó a agredir, a golpear y todo, porque ella no aceptaba que el hijo, que aquel niño que estaba amamantándose, ella estaba ya viendo, solo viendo. O sea, ¿quién le enseñó a ese niño la maldad o la envidia o los celos? ¿Quién le enseñó a aquella criatura que aquello era justo o injusto? ¿Quién? Nadie. Es la naturaleza humana. Es la naturaleza humana y así es. Todos nosotros, la Biblia dice que todos nosotros nacemos en el pecado. Y solo el Señor Jesús es capaz de remover ese pecado de nuestro ser, remover esa naturaleza vieja, perdida, pecadora, y darnos una nueva naturaleza. De ahí la necesidad que Jesús dijo para Nicodemo, un sacerdote. Él dijo: Nicodemo, quien no nace del agua y del Espíritu Santo, quien no nace del arrepentimiento, en otras palabras, y del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, porque todos son pecadores. Nuestra justicia, sí, nuestras caridades, nuestro trabajo de buena voluntad para con nuestro semejante, no nos libra de nuestros pecados, no compensan con nuestros pecados. Nuestros pecados son imposibles de ser perdonados, salvo cuando Jesús es elegido como nuestro Señor y Salvador. De ahí sí, Él se vuelve nuestro Salvador. Jesús, el nombre Jesús, significa el Salvador. Entonces, todos necesitan ser salvos, todos necesitan ser perdonados. Pero ahí es aquella pregunta que hicimos inicialmente. ¿Quién es que está interesado en caminar correctamente en justicia? Ni todos. La minoría, diría yo. La minoría. ¿Quién es que está interesado en buscar a Dios? La minoría. Muchas personas están en religiones, sí, así se sumergen en las religiones pensando que eso va a resolver los problemas, pero no. Solo es quitado por Jesucristo el pecado. Él fue el Cordero que dio su vida, murió por nosotros. Él murió para que nosotros pudiéramos tener vida, para que nosotros tengamos vida, tenemos que creer en Él. Por eso Él dice, Dios dice: oídme, oídme, ustedes que están en justicia, que están caminando en justicia, buscando hacer lo que es correcto, haciendo caridades, siendo personas buenas, ustedes que están en justicia, ustedes que buscan a Dios, buscan al Señor, aunque estén en lugares malos. Entonces Dios dice enseguida: mirad, mirad. O sea, miren a Abraham, porque Abraham era así como ustedes. Pero cuando yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Entonces, ¿quién es seleccionado por Dios, escogido por Dios para ser lleno del Espíritu Santo? Aquellos que siguen la justicia y aquellos que buscan al Señor. De ahí la razón del ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel que estamos haciendo es nosotros excluimos informaciones de este mundo, nosotros buscamos limpiar la mente de noticias, de los demás, de chismes, de diversión, de cosas de este mundo. Nosotros salimos de la ciudad, digámoslo así, que Lot buscó. Nosotros salimos de ese mundo, de Sodoma y Gomorra, y vamos para el desierto. En el desierto, solos,
No hay distracción, no hay luces así fuertes, no hay distracción, no hay centros comerciales, en el desierto es desierto. Entonces, ¿quién va al desierto, por ejemplo, en el ayuno de Daniel? En este ayuno de informaciones, va porque está buscando la justicia, va porque está buscando al Señor, está buscando al Espíritu de Dios para guiarlo o guiarla de acuerdo con la voluntad de Dios, no de acuerdo con las religiones, con los filósofos, con los religiosos, no, pero de acuerdo con la voluntad de Dios. Y la única palabra perfecta en este mundo es la palabra de Dios, que no se equivoca. Las sagradas escrituras son un tesoro para quienes la tienen, la leen, meditan y buscan informaciones en ella. Ella cuenta la historia de hombres, de héroes de la fe, pero que también eran hombres sujetos a fallas, pero que lo que prevaleció es que esos hombres escogidos, ellos seguían la justicia, aunque la justicia de ellos no era aquella justicia, pero la persona estaba buscando de acuerdo con lo que sabía. Aquellos que buscan al Señor, yo quiero un encuentro con Dios, yo quiero conocer cómo el Señor es. Yo he oído hablar de ti, Padre. Yo he oído hablar del Señor y el Señor murió en la cruz, que hizo eso y pasó eso, que el Señor sanó, que el Señor liberó, que el Señor resucitó, murió, resucitó. Pero yo quiero conocerlo. Si no te conozco, ¿cómo es que puedo servirte? ¿Cómo es que te puedo seguir? El Espíritu Santo viene justamente para resolver esa cuestión, para quitar de mí todas las dudas y hacer de la persona una persona en sana conciencia, seguir y servir a Dios. Obviamente que esas personas que siguen la justicia, que buscan al Señor, seguramente son personas sinceras. Son sinceras. Y por eso está escrito que los ojos del Señor pasan por toda la tierra para mostrarse fuerte, poderoso, para con aquellos cuyo corazón es sincero para con Él. No es perfecto, no es puro, pero es sincero. Y a Dios le gusta, ama la sinceridad. Entonces, mi amiga y mi amigo, yo aprendo con Abraham y yo quiero seguir en los pasos de Abraham, porque esos pasos me garantizan la eternidad. Eso, usted tiene que evaluar eso. ¿Para dónde va su alma? Si usted es una persona sincera, usted seguramente le gustan las cosas correctas, ¿no? Mi padre no era un convertido, pero él odiaba la mentira. Él nos decía, hijo, yo perdono a un ladrón, pero no perdono a un mentiroso. Y era su manera de ver. Él vio el engaño, él vio que se quedó indignado, él era indignado. Y él nos enseñó a vivir en ese temor de la verdad. Nosotros no podíamos mentir. Si él preguntara algo, él sabía si nosotros mentiríamos o no. Pero pues no estábamos locos, hablábamos la verdad. Entonces, para los que siguen la justicia, para los que buscan al Señor, aquí está escrito, el propio Dios dijo a través de su siervo, el profeta Isaías. Él dijo, mirad a Abraham. Abraham también era incrédulo. Abraham también fue idólatra. Pero Abraham
Era un hombre justo. Tanto así que él tenía una esposa estéril y aún así él no se quiso casar con otra, no quiso tener otras mujeres que tenían el derecho. Era normal, era justo en aquella altura a tener concubinas para generar hijos. Era justo, no era pecado. Pero Abraham soltó ese derecho de tener siervas para generar hijos para él, porque él amaba a Sara y no quería herirla. Él atendía la voz de Sara, así como Lot atendía la voz de su esposa, que ni siquiera es hablado de su nombre. Ni siquiera se menciona su nombre en la Biblia. Pero Sara, Abraham, era fiel, leal para con ella, porque Abraham era un hombre justo y buscaba conocer ese Dios desconocido. Entonces Dios dice, mirad a Abraham. O sea, miren y fíjense más bien en Abraham, vuestro padre. Y sí, porque de una manera u otra nosotros somos hijos de Abraham, sea en la fe o en la carne, todos somos hijos de Abraham prácticamente. Y Sara, mirad a Sara, y que les dio a luz. Y ahí habla de él, porque siendo él Abraham solo lo llamé. Estaba solo, abandonado. Tal vez usted sea esa criatura sola. Una persona que vive en soledad. Pero Dios escogió a Abraham, que era un hombre solo. Un hombre solo. Porque él siendo solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Es muy bueno eso, amiga y amigo. Vamos a mirar a Abraham. Dios dice, oídme. Después él dice, mirad a Abraham. Mirad a Abraham. Siendo él solo, abandonado, excluido de la sociedad, un don nadie de la vida, yo lo llamé. Lo bendije y lo multipliqué. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Amigos, que Dios los bendiga. Y vamos adelante con ese ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel nos hace estar solos, ¿no? Y porque vamos al desierto. El desierto, ahí en la noche vemos las estrellas hermosas, maravillosas. Durante el día, el sol está fuerte, pero Dios está allí. Y Dios está viendo su esfuerzo en mantenerse en este propósito, en este objetivo, porque Dios le llamó. Y Dios lo bendijo con esa visión. Usted está buscando a Dios, conocer a Dios, es porque usted está buscando al Señor. Entonces Dios ya lo bendijo, ya le dio la dirección y puede estar seguro, Él va a multiplicar. Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.